Para el ejercicio 1, lleva como nombre el río de tu conciencia. Pensar a la conciencia como un río, como lo que fluye. Piensen que a veces para escribir, en esto de no sé qué escribir, no me sale, no se me ocurre, a veces necesitamos una consigna. Así como para dibujar y así como para nuestra vida misma también. Entonces, a veces para escribir solo necesitas la consigna correcta. Este ejercicio no solo es un juego de imaginación, es una práctica de desidentificación y observación consciente. Nuestra mente suele arrastrarnos como una corriente, si bien al pensamiento se lo asocia con el viento, con el aire, en este caso la conciencia va a ser como un río, como una corriente desbordada, pensamientos repetitivos, emociones intensas, recuerdos que vuelven una y otra vez. Y encima, recuerdos que vuelven de la nada, ¿no? ¿De dónde vienen los recuerdos cuando vienen? Nos confundimos creyendo que somos ese río, cuando en realidad también podemos ser testigos del que lo observa desde la orilla. El propósito es ayudarte a recordar que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus recuerdos, eres algo más profundo. Entonces, el observador que puede contemplar sin perderse en ello. Al escribir lo que fluye en tu río mental, comenzamos a iluminar aquello que estaba escondido en la penumbra del inconsciente. La consigna va a ir por ahí, escribir lo que fluye en el río mental. El río representa la vida interior, siempre se mueve, nunca es el mismo, de un modo, de un momento a otro. A veces es cristalino, otras veces es turbulento y caótico. Puede llevar tesoros, intuiciones, sueño, creatividad, cargas pesadas, miedos, culpas, pensamientos repetitivos. Okay. Acá en Viedma que tenemos el río y recorre parte de el Valle Medio y el Alto Valle de Río Negro, tenemos esto de algo especial con el río siempre, ¿no? Entonces, entender al río de la conciencia y sobre todo esto de que sos el observador, sos quien observa, sos la conciencia, observando el fluir de los pensamientos, las emociones, las ideas. Acá lo que permite es tomar distancia. Cuando plasmes ese fluir en el papel lograrás dos cosas esenciales. Tomar distancia de lo que te atormenta, dejando de ser arrastrado por la corriente porque pasás a ser un observador. Descubrir patrones ocultos que te ayudan a comprender quién eres. ¿No? Un pensamiento, otro, y ya tenés otra perspectiva con tu propio trato, con tu propia voz, con esas voces que están en nuestro interior. Incluso entendemos por qué los lacanianos decían, el inconsciente se estructura como un lenguaje. El inconsciente se estructura como un lenguaje. En última instancia, este ejercicio es un acto de liberación y claridad interior. Te entrenás en la capacidad de mirar hacia adentro sin miedo, confiando en que incluso las aguas más turbulentas forman parte de tu camino de autoconocimiento. Pequeños beneficios, capacidad de observar, la escritura se vuelve un espejo de lo que pensamos, de lo que sentimos, y este ejercicio busca que te conviertas en testigo. Es como una meditación también, en esto de observar lo que pienso, observar lo que siento, observar mis emociones. El río en este caso simboliza la vida interior, siempre en movimiento, siempre cambiante. Al observarlo y plasmarlo en el papel, aprendes a tomar distancia de tus pensamientos, emociones, sin quedarte atrapado en ello. Y la breve consigna dice, ¿no? Bueno, eso ya lo dijimos, ser testigo de tu propia mente, el río simboliza la vida interior, ¿no? La idea es aprender a tomar distancia. Y la consigna dice, escribe durante 10 minutos sin detenerte, deja fluir todo lo que pase por tu mente. Pensamientos, juicios, emociones, recuerdos. Tal cual aparece. Al finalizar, lee lo escrito y subraya solo aquello que te permita
ver un patrón soltando el resto como si el agua esté siguiendo su curso. Entonces, la idea en estos 10 minutos es ser el observador de ese río, y el río son las emociones, los pensamientos, las ideas, las conjeturas. Como nos salga, ¿sí? O sea que veníamos escribiendo, pero tratemos por unos instantes de ser como los observadores de nuestra mente, nuestra emoción y nuestros sentimientos.
Bueno, ahí mientras terminan de escribir, lo mío fue sencillito, llevó como título El río de la conciencia, y se los leo porque es cortito mientras ustedes escriben. Pensar en un río es pensar en el movimiento constante. En las pequeñas olas es pensar en lo que fluye. Y lo que fluye son ideas, imaginaciones, conjeturas, creencias, fantasías, deseos, proyectos y recuerdos. El río no tiene fin, sigue su vida en el mar, dice una canción. En este caso, el río viene de la unión del Limay y el Neuquén y anteriormente desciende de la montaña. Hace pensar a la vida. Nacemos, crecemos en un entorno y luego hacemos nuestro camino, como lo hace el río hacia algo más grande. El río no tiene fin, sigue su vida en el mar, queda unido a algo más grande, unido a algo superior. Entonces, tomando como ejemplo el río Negro, viene de Está la bueno. cordillera, el Limay, el Neuquén, el lago Nahuel Huapi, recorre todo el valle de Río Negro y desemboca en el mar. Entonces el tema este de Estelares que dice el río no tiene fin, sigue su vida en el mar, te hace pensar a tu propia vida. No, no tiene fin, sigue unida a algo superior. Entonces, bueno, ahora Enrique vas a ver que Normita y Eli también escriben. Tomaste el río literal, digamos, está bueno. Sí, sí, tomé el Río Negro. Está bueno. Ya todo Ahora, escribiendo. ¿Quieren que lea? dale, No lee. Nada, vamos porque es Normita. con tiempo. Como siempre fui para otro lado. Bueno, Yo el río de también la fui para el conciencia. otro lado. El río de la conciencia, ¿sí? Sí, el río. Esculpir para arriba mi preferida, el yo nunca, siempre con la mejor. Después de un rato pienso en lo que ya dije o hice, ese acontecimiento que marcó mi destino. Así lo llamé, pero es cuestión de detenerse a ver que 2 más 2 es 4. El miedo de avanzar y el miedo del estancamiento. Una secuencia de errores y cada 1000 un acierto. Como y también poder ver con ojos más benevolos que son muchos logros y muchas exigencias. Aspiro a este lugar, el de mis sueños, al que nunca renuncié. Y por eso, cambio tras cambio, en este río que comienzo a transitar con una conciencia, porque ahora sí sé dónde voy y disfruto de cada acción que me lleva a ese maravilloso lugar donde soy la coautora y autora de un paisaje eterno. Ah, precioso, ¿no? Pero tremendo, te quedó como un poema. Me encantó, no, Te buenísimo. quedó como un poema. Aparte, es como que hablar del fluir sin hablar del fluir. Porque decir los pensamientos, las ideas, el 2 más 2 es 4, es como ese tropel de pensamientos que viene y después decís el río de la conciencia. Por Sí, más que digas que me fui por otro lado, estás recumpliendo la consigna. Esto claro. de la conciencia como el observador del río. Vos estás mirando desde la playa y ves todo lo que pasa. Y lo que pasa es lo que me venías contando. Los pensamientos, las ideas, el 2 más 2 es 4, hasta que en el centro pones el río de la conciencia y después haces el cierre bonito ese que hiciste. Así que Más sí, quedó, simbólico. quedó, quedó muy bueno. Y sobre todo, es muy linda esa parte de que hablar de fluir sin nombrarlo. Entonces, vas nombrando todas las situaciones que pasan y sos el observador que está en la playa mirando el río. Entonces, Ah, por bueno. eso quedó tan bonito. En el centro nombrás que hablas de un río de la conciencia y le haces un desenlace. Así que fíjate que era un microrelato tranquilamente, es eso. Ah, La y cumplir la introducción, consigna. sí, esos textos cortitos quedan muy bonitos. Muy bien, Bueno, Normita. Vamos, vamos a Eli. los libros, gracias. Yo tomé las palabras que dijiste, pensamiento, juicio, emociones y recuerdos, que fluyen. Y empecé a escribir lo que fluía. Bien. Eso hice. Así que bueno, mientras trabajo, sueño y sueño. Mientras hago otra cosa, sigo soñando. Los sueños, ¿cómo plasmarlos en acción? ¿Cómo llegar a ese momento? ¿Miedo tal vez? ¿Miedo a qué?
Recuerdo mi última práctica de biodanza cuando todos mis compañeros me miraban con atención al decir la consigna. Me sentí invadida por esas miradas. Me emocioné, tuve que hacer un esfuerzo. Me pregunté si estoy preparada para hacer lo que quiero hacer. La gente me emociona y me intimida. Ya me ha pasado antes. ¿Cómo superarme? Pienso y quiero arreglar mi casa, hacerla más bonita. Hasta ahora fue estudiar y lo cotidiano. Quiero a futuro disfrutarla más, sola y con amistades. Me pregunto si tengo los recursos necesarios para hacerlo. Ya lo he hecho a esto antes y lo logré. ¿Por qué no lo lograría ahora? Ya estoy creando. Mientras escucho a Alejandro, estoy creando. ¿Cómo podría usar las palabras o invitar a escribir en una clase de biodanza de creatividad? Qué útil sería invocar la inspiración para superar los miedos. Me parece que las palabras del día son miedo, crear o creatividad. Nada. A mí me encantan cuando los textos tienen preguntas que no se responden y que son partes del propio texto. Claro. Entonces, en este fluir, entonces, de vuelta, te paraste en la playa o te paraste en la costa y viste todo lo que fluía. Y eso es lo que pasa. Lo que decías primero, ¿cómo era el listadito que hiciste? Pensamiento, juicio, emociones, recuerdos que fluyan. Claro, pensamiento, juicio. Entonces, te paraste a ver todo eso. Sí. ¿no? Y todo eso que viste queda plasmado en lo que escribís. Fíjate que a veces es como que el texto tiene como cuestiones que no las escribís, pero están. Y Sí. se nota esto de que es una persona mirando el fluir. Por más que no lo digas, en ningún momento nadie dice, estoy parado mirando el río y veo lo que pasa. Nadie dice eso, pero sin embargo, el texto, cuando lo lees y cuando lo escuchas, te deja esa imagen. ¿no? ¿Será porque la consigna lo pide? ¿Será por... No sé, pero muchos textos, sin que lo digan, deja esa imagen de alguien mirando el fluir de un río. Ajá. ¿Cómo anduvo Enrique su escritura? No sé si me escuchan. ¿Se escucha? Ah, listo, ahí le pegué con lo que era el tipo de micrófono para salir. Bien. Bueno, lo mío un poco más largo porque, digamos, no sé si lo leo. Como quieras, ¿querés leerlo? Te A escuchamos. ver, si es que me entiendo la letra, para escribir tan A rápido. todo nos pasa, ¿eh? Si Eso. vos vieras lo que es esto. Yo puse, mi mente se siente con muchos altibajos. Hay veces que son de miedo, de observación de mi cuerpo para detectar alguna anomalía por la ansiedad. Busca algo en que anclarse para sentir miedo y malestar. Es un escaneo constante que lleva a un desgaste, ya que mi mente se centra en algo que molesta, por más mínimo que sea, para sentir ansiedad o malestar. Me cuesta redirigir la mente hacia otra cosa, pero de a poco voy probando técnicas para hacerlo y otras veces mi mente se siente empoderada como si me fuera a llevar el mundo por delante, pero son unos instantes. Eso me gustaría sentir todo el tiempo, ya que soy una persona que se merece tener lo mejor del mundo. Me lo merezco, pero siempre hay otra parte negativa que lo desarma. Creo que se debe a lo que me enseñaron de niño, a no ser merecedor, por eso busco un problema en mi cuerpo. Tengo que romper ese pensamiento que no me permite ser feliz. Es como que mi consciente reforzara la idea de que no merezco ser feliz. Creo que la fui adoptando por actitudes, dichos, comentarios, situaciones,
que decían que para ser feliz hay que sufrir. Bien. Aparte, arrancaste ya con el río, porque cuando dijiste altibajo me hiciste acordar a las mareas, ¿no? El Claro, río yo que sube veía, y el río que baja. Ya de entrada tenías esta presencia del río. claro, Vos- yo veía eso, ¿no? Que por ahí hay veces que el río se hacía más angosto cuando vos estabas mal, por ahí se abría y vos decías, ¡ay, qué lindo! Y por ahí se volvía a cerrar otra vez, es decir, es como que había muchos altibajos, pero bueno, eh, eh, eso fue lo que me salió en esta clase. ¿No? Incluso es el recorrido que tiene el río. Pues, si tomamos, por ejemplo, el Río Negro, cuando está llegando a la desembocadura es más ancho. Tiene otra parte que es más angosto y tiene más corriente. Tiene otra parte que está en las islas y parece más ancho. Entonces, cuando uno ve al río de la conciencia, va a encontrar características parecidas. A veces va a ir rápido y va a ser angosto, a veces va a estar ancho y va a estar calmo. Entonces, ahí lo decís sin mirar porque decís escaneo. Y de vuelta, la persona mirando el río. Anhelo y miro. Y esto de redirigir, pareciera que llega un momento que de tanto mirar el río, nos damos cuenta que no tenemos incidencia sobre su propia marea, ¿no? Él tiene su estructura de subir, de bajar, de ser más lento y de ser más rápido. Y simplemente somos espectadores. Entonces, eso es lo que hace de bonito a esto de imaginar, de escribir, de producir, pero sobre todo lo estamos llevando a nuestro interior. Vos ahí nombraste cuestiones de cuando eras niño, cuestiones inconscientes, y esto de el río de la conciencia queda reflejado en la ansiedad, en el anhelo, en el mirar, en el escaneo y sobre todo en esto de redirigir. Entonces, son ejercicios muy bonitos porque te llevan a pensar que el interior es como el afuera. Entonces, vos mirás un árbol, se parece a los alvéolos pulmonares, vos mirás el universo y se parecen a las neuronas, vos mirás en un mapa el recorrer de los ríos y parecen las venas del cuerpo. Entonces, es entender que así como está afuera, también está adentro. Y donde lo podemos ver y lo podemos interpretar y lo podemos relacionar, podemos escribir. Y de esa escritura salen como reflexiones para nuestro crecimiento. Muy bien los tres. Ahí vamos con el segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio dice, ahí Enrique se me adelantó sin querer, se llama entrevista con el cuerpo. Cuando pensamos en la escritura como práctica de conciencia, así como en el ejercicio 1, haces consciente los pensamientos y un poco las emociones, en el ejercicio 2 haces conciencia del cuerpo. Esto de dialogar con el cuerpo, de hablar con el cuerpo, de darse instrucciones, así sea calmate. Entrevista con tu cuerpo. El objetivo de este ejercicio va más allá de un simple reconocimiento. Es conexión profunda y consciente con la sabiduría inherente al cuerpo. Pensemos en esto. El cuerpo hace un montón de procesos sin que nos demos cuenta. No somos conscientes de la digestión. No somos conscientes de alimentar la sangre. No somos conscientes de la distribución de proteínas. ¿Ah? No somos conscientes de un montón de cosas que el cuerpo hace por la misma inteligencia corporal y biológica. Entonces, en nuestra sociedad moderna, a menudo vivimos desconectados de nuestras sensaciones físicas. ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿No? Tratando al cuerpo como un mero vehículo o una fuente de limitaciones, ignorando su vasta biblioteca de memoria, emociones y señales intuitivas. Eso es el cuerpo. El cuerpo viene a ser un conjunto de experiencias, un conjunto de emociones, un conjunto de señales intuitivas que a veces no las escuchamos, que a veces las pasamos por alto. Este ejercicio invita a silenciar el ruido mental y percibir a tu cuerpo como un aliado, como un maestro, como un oráculo personal. Entonces, no solo busca respuestas a dolencias o tensiones, sino explorás
la raíz psicosomática de tus estados emocionales y mentales. Esto de psicosomático, lo pensamiento, las emociones y su relación con el cuerpo. Entonces, psiquis y lo somático viene a ser el cuerpo. Después, es una práctica de reconciliación y gratitud. Entonces uno se conecta con el cuerpo. Fortalece la conexión entre lo físico, lo mental y lo espiritual y cultivamos mayor autocompasión, mayor intuición, pero sobre todo un sentido de unidad. ¿Por qué vemos esta cosa de que está separado la mente y el cuerpo? Si el cuerpo escucha todo lo que dice la mente y la mente dice de acuerdo a lo que sabe, ¿no? Y uno sabe de acuerdo a su propia experiencia, uno sabe de acuerdo a lo que vivió, a lo que estudió, a lo que le interesó. Entonces, pensemos ese recorrido y todo va en a qué cosas le prestamos atención en nuestra vida. Entonces, cultivar una mayor autocompasión, sentido de unidad, y esto es fundamental para la vida interior y para el desarrollo personal auténtico. Tu cuerpo es un maestro y un oráculo que guarda las verdades de tu experiencia. Este ejercicio te invita a silenciar tu mente para escuchar la sabiduría que reside en ti. Respira profundamente un par de veces y centra tu atención en tu cuerpo, sintiendo tu peso, tu temperatura y la forma en que el aire entra y sale. Luego establece una conexión eligiendo una parte específica que te llame la atención, ya sea una tensión, una molestia. Si no hay nada particular, simplemente percibe tu cuerpo como un todo. Formula preguntas con cada actitud de respeto y curiosidad. Hazle una pregunta a tu cuerpo en tu mente como si fuera un sabio anciano que reside en ti. Querido cuerpo, ¿qué lección necesito aprender de esta sensación o de este dolor? Sea la que fuera, ¿no? Eh, Late más fuerte el corazón, te tiembla la mano. Hay gente que le titila el ojo y dice, algo está por pasar, porque fíjate que... Y no se detiene, simplemente lo toma. ¿Cómo? Eso es verdad, te tira el ojo, algo va a pasar. Pero, viste, tenemos esto, el cuerpo dando una señal que no percibimos, que no nos damos cuenta, que no entendemos. ¿Y cuántas veces estamos con esto? No sé qué me pasa hoy. Y la verdad, hoy no sé qué me pasa. ¿Qué me quieres revelar sobre mi vida interior que aún no he visto? ¿Qué necesito para sentirme completamente en paz y en armonía? Comienza a escribir la primera respuesta que surge. No las censure ni las analice, simplemente deja que fluya. Permite que la voz de tu cuerpo se exprese a través de la pluma o a través del teclado o como quiera. Beneficios: escucharnos, encontrar nuevas formas de comprender las tensiones, síntomas o emociones bloqueadas, relación de respeto y cuidado hacia nuestro cuerpo. Descubres que tu cuerpo no es solo una máquina biológica, sino un compañero espiritual en tu camino de vida. La escritura se convierte en puente para escuchar la voz silenciosa de tu cuerpo. Y por último, elige una tensión o una zona de tu cuerpo que sientas cargada. Siéntate en silencio, respira y pregúntale, ¿qué mensajes tiene para mí hoy? Escribe la respuesta tal cual llegue, sin censurarla ni editarla, dejando que tu cuerpo hable directamente a través de la pluma. Algo que a mí me pasa seguido, porque contaba esto, ¿no? Pero yo sufro de insomnio por conciliación de sueño, ¿no? O sea que si no me duermo en 5 minutos, pueden pasar 4 o 5 horas para conciliar el sueño. Entonces la entrada al sueño o la ventana esa es muy cortita. Entonces, a veces la uso para escribir. Entonces, esto de relajarte, de pensar, de tratar de entenderlo y decir, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Por qué estás así? Y en esos momentos, a veces me voy a la historia, a veces pienso en la memoria biológica, en esto de entender que cuando vivíamos en las cavernas, el hecho de dormir se implicaba
ser comido. El hecho de dormirse implicaba estar indefenso. Entonces, ¿cómo peleo contra 50.000 años de mi propia historia? Entonces, llegan y aparecen esas reflexiones que terminan produciendo cierto tipo de conocimiento. Así que, como le salga, un poema, un texto, un microrrelato, que Normita se ha vuelto muy No, experta en ah, eso, microrrelatos muy bonitos. No sé cómo le salga, deja, pero sí, deja las preguntas. dejo las preguntas, dale. Sí, digo, no sé Sí, sí, si sí, todo sí, está de acuerdo. suena más práctico. Estamos contestando las preguntas, a ver qué onda. Acá, Ahí. Sí, ahí. vale. Mm, Bueno, Bueno, son 12:20 tengo yo, y media vemos que no salió. bueno.
Bueno, el mío quedó cortito otra vez. Andaba muy resumido para escribir. El mío quedó blanco. Bueno, nada, suele pasar, suele pasar. Ah, el burro por delante para que no se espante. Entrevista con tu cuerpo. Y yo arranqué así. Cuando pensamos en formas de relacionarnos, inevitablemente aparece la relación con el mundo exterior y con las personas de nuestro entorno, la relación con nuestros pensamientos e ideas, pero también existe la relación con el cuerpo, donde la comida, la respiración y las impresiones son sus alimentos. Y entonces empezaron las preguntas. ¿Qué comemos? ¿Dónde respiramos? ¿Qué ingresa a través de los 5 sentidos? Entiendo al cuerpo como una complejidad con su propia historia, con órganos, con células, con moléculas, con átomos y sistemas, que funcionan en algunos casos por sí solos. La escritura puede ser el ordenador del cuerpo. Escribe para estar en calma, escribe para estar en paz, escribo para aprender, escribo para reflexionar y escribo para conocer. Esa fue mi entrevista con el cuerpo, pero más que nada me centraba en esto, en qué como, dónde respiro y qué ingresa a través de mis 5 sentidos. Como para interpelar o reflexionar sobre esta gran complejidad que es el cuerpo a través de esta pequeña entrevista. Está bueno. Así que el turno de ustedes ahora. Mismo Eli. recorrido, Norma, Eli. Ajá, mismo recorrido. ¿El mismo? Ah, bueno. El mío me quedó largo, ¿eh? Ok. ¿Escribir? No, no, te voy a leer otras acá. Acá. Me duele la espalda, se me hincha la panza. La primera me saca de la cama porque meterse bajo la ducha me cura instantáneamente. ¿Cuál es el mensaje? Creo que es levántate porque si no tu carga será peor que hasta hoy. Y yo hago todo, pero a la mañana siguiente otra vez. ¿Qué pasa? ¿No es suficiente todos los días, digo yo? ¿Qué hago mal? Me lo sigo preguntando. No hay respuesta para eso. Opinen ustedes. Y se me hincha la panza. Y si no hay que comer, no hay que comer tantas harinas. Pero ¿por qué a mí? ¿Será que hice algo malo en una vida anterior? Porque en esta no recuerdo. Me recuerda esa única cosa que aprendí en la clase de economía. La vida es costo de oportunidades. Entonces yo me comeré mis churros con dulce de leche e iré por la vida con una saliente panza llena de culpa y satisfacción. Creo que mi cuerpo me está gritando que mejore mi calidad de vida, tanto la alimentación como el manejo del estrés, pero ahorita es muy complicado estar en paz conmigo y el resto del mundo. Es más, hasta le puede dar el tinte cómico con eso de me duele la espalda y se me hincha la panza, porque te llega a agarrar Franco Escamilla con esas 2 ideas y nos descostillamos de risa por 3 horas más o menos, ¿no? Porque le podés tener el tinte cómico para desdramatizar, pero sobre todo, ¿saben para qué también? Para tomar distancia. Entonces, de rato yo decía, va a salir con algo cómico, me gustó lo de costo de oportunidad, lo de culpa y satisfacción, lo de las vidas anteriores. Entonces, pensá que en esa carilla hay una obra de stand-up, si querés, prácticamente. Es sutil, el mensaje es sutil, digamos, como que... Claro, y algo que funciona y causa mucha risa es cuando la verdad es trivial. ¿Quién no se va a sentir identificado con un dolor en la espalda, con un dolor en la cintura, con que se le hinche la panza? ¿No? Entonces, y sobre todo cuando pones esto, vidas anteriores, costo de oportunidad, culpa y satisfacción, pero resumiste un montón de cuestiones en poquito tiempo y en poco espacio, pero que se pueden ampliar y ser algo serio, ¿no? Científico e instructivo o algo cómico. Siempre nos tiramos por ahí a veces, ¿no? Pues esto de enseñar a través de la complicidad, de la comicidad, de lo gracioso. ¿A quién no le pasó? Entonces, ahí está esto de
que me cause risa, porque lo reconozco, me pasó a mí también. ¿Quién no se levantó con dolor de espalda? ¿No? ¿Quién no comió de más y se le hinchó la panza? Entonces, tienen estas cosas universales que sirven para todos, ¿sabes? Así que sí, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. No se puede estar en paz con el mundo y con uno mismo, porque te traen harina, te traen los churros, te traen la Sí, sí, es como, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Claro. Sí, sí, muy bueno, sí. Sí, yo encima había notado acá, espalda, panza, vidas anteriores, coto, oportunidad, culpa y satisfacción. Sí, sí. Muy bueno, Normita. Vamos, Eli. Vamos. Querido cuerpo, lo primero que te quiero decir es que te agradezco, que aún, que aún sientes la vida, que estás vivo y que me permites estar aquí. Sé que te he tratado muy mal, te he exigido mucho y siempre me respondiste. Hoy sigo en deuda con vos. Parece que me olvido de lo sucedido y avanzo por la vida como si los años no fueran míos. Me río al escribir esto. No, no puedo equilibrar el apetito con lo que debo comer. Me traiciono. Me salgo del plan que debo respetar para bajar de peso. También le miento a los demás. Es como taparme la cabeza con la frazada, un yo no fui, y vuelvo a reír. Lo importante es que no te abandono. Retomo el camino. He mejorado respecto a la ansiedad, pero aún sigo siendo ansiosa e inquieta. Duermo poco, no cuido el descanso. Tengo que sumarle más actividad física al cuerpo, más fuerza. Y esto me cuesta porque no ha sido lo habitual en mí. Debo lograr cambios, debo lograr ciertos cambios importantes para que puedas seguir acompañándome. Integrar el pensar, el sentir y el hacer es de lo que se trata. No, está bueno. Muy Y bueno. chicos, De a rato parecía una carta al cuerpo. es que mi Sí, querido es una cuerpo. Con el querido cuerpo te está haciendo una carta al cuerpo, pero también Exacto, fue una tenés carta. esto de la búsqueda del equilibrio. Ese es un re tema para el cuerpo, ¿no? Ah, La búsqueda del y equilibrio. qué difícil es, chico, porque yo me estaba riendo de mí, de lo que estaba diciendo, porque es muy difícil. Sí. Y se miente a sí misma ella. Y bueno, pero mirá cómo se cruzan. En el equilibrio aparece el costo de oportunidad de Normita. No sé. Va a decir, un churro de más, y bueno, un churro de más. Una factura de más, y bueno. Sí, claro, por eso yo hago así, me traiciono. Un vaso de Claro. Fernet de más, y bueno. Yo no fui. Claro, y después decir, no, yo no hice eso. Claro. No fui yo, esa no fui yo. Claro, no lo hice. Algo malo que hice en una vida anterior. Sí, esa está buenísima, echarle la culpa a la vida anterior. Pero sí, estaba bueno la entrevista con el cuerpo, parecía una carta al cuerpo más que nada. Bueno, esto de la búsqueda del equilibrio, la fuerza, el cuerpo y sobre todo esto de terminar dándote cuenta qué necesitabas, porque vos misma te da la respuesta, ¿no? De decir, bueno, tengo que cuidarme más, tengo que hacer fuerza, tengo que caminar, tengo que mover. Más allá de eso, podemos también encontrar la parte cómica con esto del equilibrio y buscando la parte seria, uno mismo a veces se da su propia respuesta, ¿no? En el fondo uno sabe. Entonces, ella lo reconoce y dice, me miento a mí mismo. Y ahí, en ese mentir a sí mismo, podés tomar la parte cómica y nos reímos todos porque a todos nos pasa. A todos nos pasa, todos tenemos esta cosa de mentirnos a nosotros mismos. Cuando la reconoces y se vuelve medio trivial, en la cual el otro se puede ver reflejado, termina teniendo esa parte cómica. Pero más allá de todo, está muy bueno esto de hacer conciencia de que estamos relacionados con las demás personas, con los pensamientos y también con el cuerpo. Lo importante que de esa buena relación es que surge la salud y el bienestar. Entonces, ahí está lo importante. Enrique. Bueno, yo puse
Mi cuerpo me dice que no me ponga tenso ante distintas situaciones, que deje fluir, que no todo está bajo mi control, que me exprese, que hable, que diga lo que pienso, que eso me va a ayudar a digerir mejor la vida. También me dice que busque caminos para dejar salir mi yo verdadero, tapado por muchas experiencias que me fueron echando tierra encima y no sé cuál es ahora. Que crezca, como lo hace una planta, que de a poco, al ir conociéndome, vaya saliendo a la superficie lo mejor de mí. En ese momento iré viendo cuál es mi verdadera identidad que está escondida. Al salir se irán abriendo nuevas ramas, hojas, frutos, que me dirán quién es este nuevo yo. Soltar para crecer, creo que es lo que tengo que hacer en este momento para un nuevo resurgir. Tengo la semilla, solo me falta dejarla salir para ser feliz. Romper con las cadenas de las estructuras que me atan a crecer. Así, hacia lo más alto, hacia la luz, hacia la felicidad. Pero parecía un poema, Enrique. Es un Muy mantra. bueno. Sí, sí, un diario de manifestación. Pero acá, esto de, fíjate que pasó la tensión, incluso cuando lo lees pareciera eso, ¿no? Estaba tenso porque estaba escribiendo, estaba tenso porque no fluía, pasó a tener el control y de repente parece que pudo digerir el momento. Y sobre todo esto de digerir la vida, lo hace la conciencia. La conciencia es quien digiere la vida. Y si bien, fíjate que cuando respirás tenés los pulmones, cuando comes tenés el estómago, que es la alimentación, ¿y quién digiere las impresiones? La conciencia, ¿no? Entonces, ese digerir la vida lo hace la conciencia. Quizás acá es cuando habla de el verdadero yo y está la frase de no sé cuál es ahora, eso puede provocar una suerte de incertidumbre. Y ante el hecho de no saber, ¿qué pasa en el cuerpo? Aparece la ansiedad, aparece el estrés ante la falta de respuesta. Y cuando la falta de respuesta se convierte en algo inspirador, como lo que hizo Enrique recién, es como eso empieza a pasar, eso empieza a mermar, eso empieza a sentirse de otra manera. Entonces, sin querer, empezó tenso, dejó fluir, estuvo en control, no sabía quién era el verdadero yo, en el cual lo dijo, no sé cuál es ahora, pero se ve que en algún momento aparece la conciencia y empieza a digerir la vida. Y de ahí surge ese especie de poema, diría yo, que escribió Enrique. Entonces ahí vemos cómo la escritura viene a ser como la cúspide de la evolución humana. Y sobre todo le das al cerebro la señal de que está todo en orden. Recuerden esto, ¿en qué momento de la historia de la humanidad empezamos a escribir? Cuando éramos nómades y andábamos de aquí para allá en busca de comida, no había tiempo de sentarse y escribir. Empezamos a escribir cuando nos asentamos en un lugar, cuando teníamos comida, cuando había abrigo, cuando no había que pelear. Entonces le das, cuando escribís al cerebro, la idea de que está todo en calma, de que está todo bien. Por eso me gusta el recorrido que tiene el escrito de Enrique de empezar con algo tenso, seguir con fluir, digerir la vida como una expresión misma de la conciencia. Muy bien, chicos. Vamos con el último. Bueno, El último tiene su particularidad copada. Calculo que les va a gustar. Se llama Alquimia de la Conciencia, Fórmulas de Vida Interior. Fórmulas de vida interior. El propósito de ejercicio es mucho más que solo escribir. Es un proceso de alquimia personal. Y sobre todo, condensar esa complejidad de la vida en pequeñas fórmulas. Al hacerlo, transformás tu sabiduría interior en un lenguaje simbólico que puedes usar. Vamos a llevar esta fórmula a todas las áreas de nuestra vida prácticamente. Cada
fórmula se va a convertir en una llave maestra que destile una lección de vida. Entonces, no solo aprendes a identificar qué elementos causan ciertos resultados en tu conciencia, sino que también te conviertes en el alquimista de tu propia realidad. Toma los ingredientes de tu experiencia y los combinas para crear claridad y un mapa preciso de tu futuro. Este es el verdadero poder de la escritura. Te permite dejar de ser un mero observador de tu vida para convertirte en un arquitecto. Fíjense qué cambio, de observador a arquitecto. En sí lo que hacemos es destilar la sabiduría, un lenguaje simbólico propio, un lenguaje simbólico personal, claridad de propósito, que esto es importantísimo para la vida, y una herramienta de anclaje. Cada fórmula es un mantra viviente, un ancla que puede volver en momentos de duda, de incertidumbre, de no saber el camino, para recordar que el camino que ya has recorrido y la sabiduría que posees. Este ejercicio eleva tu escritura a un acto de alquimia. Cada fórmula que descubras será una verdad condensada que te guiará y te recordará el poder creador que llevas dentro. Consigna. En este punto de tu camino, has acumulado una rica experiencia de observación y autoconocimiento. Tu tarea ahora es destilar esa sabiduría en fórmulas de conciencia. Piensa en procesos internos que te han permitido evolucionar en los momentos de transformación que has vivido. Usa esas verdades como ecuaciones simbólicas, donde cada elemento tiene un significado preciso y poderoso. No se trata solo de palabras, sino de la alquimia de tu alma. Identifica los ingredientes, acciones, estados, experiencias, que al combinarse producen un resultado, un estado de conciencia, una cualidad del ser, una revelación. Entonces, silencio más escucha atenta, sabiduría interior profunda. Dolor más permisión más escritura igual transformación. Respiración consciente más presencia en el ahora igual plenitud. Crea al menos 3 de tus fórmulas propias que resuenen con tu propio proceso personal en esta etapa de evolución y de aprendizaje. ¿Les gusta la idea? Todos vamos a tener esto de aprendizaje más reflexión, más concentración, igual conocimiento. Y más si te gustan las matemáticas, esto de ir sumando cualidades, estados y acciones para tener un resultado. A ver si había algo más. Podríamos dejarlo ahí, ¿no? Sí, Con ejemplo. 3 ejemplos de las fórmulas y hagamos 3 fórmulas propias. No nos podemos copiar. Tomarlo como referencia. Entonces, la idea es que sumes estados, acciones, situaciones, eventos de tu propia experiencia que puedan tener un resultado similar. Y lo hice sencillo, porque pudo haber sido el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ah, se acordaba el cuadrado del binomio de la escuela, cuadrado de binomio. No, esta vez es sumar nada más. Después vamos a hacer algo más complejo. Igual yo puse 2, pero podemos sumar 3 o 4 elementos que nos den algún resultado.
Voy al baño. Dale, dale, dale. Y ya estamos. Donde vuelve él y vemos las fórmulas. ¿Vio Enrique que matemática y escritura se pueden unir? Sí, sí, tendría que hacerlo porque yo soy profesor de matemática, así que tendría que... Pero bueno, en este momento ando con otras cosas, así que... Pero vos fijate Pero cómo podés, no sé, las mías fueron sencillas, ahora cuando venga ahí las leo, pero era cuestión de sumar acciones o estados o situaciones y buscar algún resultado. Incluso, no sé si Normita se acuerda, pero una de las primeras clases usábamos la fórmula de un tal Cooper que habla sobre motivación, que habla también de conocimiento más habilidad multiplicado por actitud. Entonces, cómo la actitud era multiplicadora mientras los demás sumaban. Entonces, también habíamos hecho algo parecido. Este era Sí, más sencillo, era sí. simplemente sumar y obtener un resultado. Ahí volvió él. Esto es una suma, ¿no? Claro, bueno, las mías eran escritura más desarrollo personal más reflexión igual conocimiento. Conocimiento más práctica igual sabiduría. Práctica más comprensión igual explicación. Mm, Explicación más lectura, entendimiento del mundo. Entonces, hice unas cuentas así sencillas, pero basándome en lo que estábamos viendo, ¿no? Escritura más desarrollo personal más reflexión igual conocimiento. Conocimiento más práctica igual sabiduría. Sabiduría más comprensión igual explicación. mm, mm, no, bueno. No, el mismo recorrido. Normita, Eli, Enrique. Ok, bueno. Motivación más dirección, claridad. Observación más registro, más disciplina, certeza. Empatía más escucha, más conocimiento, comprensión humana. Necesidad más recursos, solidaridad. Y quise hacer una del amor, me salió comprensión más empatía, más desinterés, amor. Pero quedaron buenísimas, quedaron, lo bueno es que está grabado esto, así que se va a quedar Ah, grabado, pero ok. quedaron buenísimas no sé, alquimia del crecimiento interior, fíjate lo que fuiste tomando y los resultados que tuviste. Muy bueno, muy bueno. A ver, Eli. Bueno, dice, esto es una que he empezado a hacer, es una fórmula que tengo. Al despertar, agradecer. Eso me da paz, tranquilidad, protección y bienestar. Otra es danzar y encontrarme, conversar con la gente, en especial con los que quiero y me quieren. Me da alegría, ternura y amor. Estudiar,
Aprender cosas nuevas, nuevos enfoques, pensar, crear, igual a motivación y ampliación de criterio, a sabiduría también. Una más que puse es sentarme a la siesta 10 minutos al sol, me llena de energía. Pero muy bueno, salió mejor de lo que esperaba el hecho de, si bien era simplemente una suma, pero fíjate cómo Norma también encontró su funcionalidad, Eli también, y fueron todas fórmulas distintas. ¿Lo pudiste hacer, Enrique? Sí, no sé si cumplí con la consigna, porque yo puse algunas cuestiones, por ejemplo, no hice así como hicieron las chicas, sino, por ejemplo, yo leo lo que puse. Dale. Dejar fluir a través del pensamiento y del movimiento del cuerpo. Escribir 3 cualidades en la mañana para enfocarme en ese día, para trabajar y expandir. De llenar mi mente con esas ideas. Tratar de dirigir mi mente a esas cualidades y ver de qué forma las puedo expandir. Cuando mi mente se quiera ir a lo molesto o al dolor, pensar en que soy más que eso. Por ejemplo, soy valioso. Ese valor es más fuerte que cualquier dolor o molestia. Y todo se resume en una sola idea. Repetir en mi mente y sentir en mi cuerpo el amor por mí. Para ello, enfrentar el miedo de la ansiedad con coraje y decisión desde lo mental y lo corporal a través de las emociones y fomentar la gratitud. Está buenísimo. Te faltaría nada más un resultado final, pero podría ser, y todo esto me permite fomentar la gratitud. Porque vos fijate que son sumas de acciones. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto, que tienen como resultado final fomentar la gratitud, podríamos decir, ¿no? Pero está bien el ejercicio en sí porque es una sumatoria de acciones que podés recurrir para estar mejor. ¿Sí? Como resultado final, bienestar emocional, plenitud, satisfacción diaria, sentirme mejor conmigo mismo. Porque sí, sumaste un montón de cuestiones y acciones que podés hacer de forma cotidiana que te lleven a tu bienestar. Sí. Estuvo perfecto. Bueno, Estuvo gracias. perfecto. Estuvo todos, ¿no? La verdad, todos estuvieron muy buenos, porque en sí es la idea. Es escribir para, no sé, descifrando la alquimia interior. Formas de generar tus fórmulas de vida. Y lo que hacemos primero es observar, ¿no? La ciencia comienza con la observación, del caos a la claridad. Uno empieza a observar y ve sus pensamientos, sus actitudes, cómo se comunica, cómo se mueve. Después, la reflexión profunda y empieza a conectar puntos. ¿Para qué? Para lograr una meditación escrita. Y esto hace como el acceso a la intuición. Escribe la primera respuesta que llega a tu mente, aparece la intuición, escribimos fórmulas, y esto de la pluma o la lapicera o el teclado como una extensión del alma, una extensión de nuestras propias virtudes. El diálogo creativo, y empezamos a jugar con símbolos y metáforas, y sobre todo la síntesis de la experiencia, que son prácticamente lecciones de vida. Yo cuando escuchaba a Enrique, imaginaba la coma ahí en cada acción que él proponía, estaban todas destinadas a un bienestar. La sumatoria de todas esas acciones iba a producir inevitablemente mi bienestar interior. La escritura como herramienta de transformación. La historia de la ciencia nos enseña la importancia de registrar el conocimiento, como lo hicimos. El método científico nos da un marco para observar y analizar nuestra vida interior. Las fórmulas, fíjense, cada uno lo que escribió se convierte en una estructura para comprender nuestra emoción y nuestros pensamientos. La elaboración de hipótesis de qué puedo hacer nos anima a cuestionar nuestras creencias limitantes. La observación nos convierte en testigos, como lo hicimos con el río, y nuestras experiencias se vuelven los datos más valiosos para conocernos a nosotros mismos.
Entonces, como cierre, hoy descubrimos que la escritura es más que palabras, ¿no? Es la cima de la evolución humana, así como está dicho, es la cúspide de la evolución humana. Un puente entre la biología que nos trajo hasta aquí y la conciencia que nos impulsa a seguir creciendo. Es ella la que te impulsa a seguir creciendo. La reflexión es para la conciencia, el conocimiento es el alimento de la conciencia, la escritura es la práctica de conciencia por excelencia. Practicar la escritura es practicar conciencia, disciplina interior, y sobre todo esto, la historia de la ciencia nos mostró que la humanidad creció gracias a la escritura. Todo invento se hizo gracias a la escritura. Entonces, el método científico prácticamente inspiró a qué llamamos la verdad. Entonces, aplicarlo también a la vida interior. Observarnos, formular hipótesis, crear fórmulas personales y experimentar con nuestra propia existencia. Entonces, recordemos que los grandes científicos del despertar nos invitaron a vivir atentos, a vivir el momento y sobre todo que cada experiencia de nuestra vida es parte de un laboratorio interior. La escritura fue siempre el hilo conductor. Así que entendemos a la escritura como una práctica de conciencia. Entonces, y sobre todo, aun cuando escribimos sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras ideas, sobre aquello que proyectamos. De ahí surge, como veíamos en la fórmula, la motivación, la continuidad y sobre todo la disciplina para seguir motivados y seguir avanzando en este camino de crecimiento interior, de desarrollo personal y de autoconocimiento. Así que muchas gracias a todos, la verdad siempre es un gran gusto compartir todo esto con ustedes y vean que es más sencillo de lo que parece, ¿no? Pues todos escribimos, todos participamos y todos nos damos cuenta que juntando estas dos cosas, que es una parte teórica y un poco de escritura, vamos encontrando esto, los recursos y las herramientas para nosotros mismos resolver aquello que nos pasa. Así que muchas gracias, bienvenido Enrique. Gracias. Si quieres seguir participando en el mismo canal, todos los sábados a las 10 de la mañana, estamos acá que compartimos algún tema. Les adelanto la clase de el sábado que viene, se llama Sanar la historia personal. Entonces, fíjense cómo la escritura te lleva a esto de sanar la historia personal. Alguien me dijo una vez que cuando uno de verdad aprende sobre la vida, prácticamente cambia su pasado, porque lo reorienta, le da otro sentido. Aquello que le pasó hoy tiene otro significado. Entonces, pareciera que la reflexión, el análisis, el conocimiento y sobre todo la escritura tienen tal poder que nos hacen cambiar lo que experimentamos. Así que, bueno, gente, muchas gracias a todos, que tengan muy buen fin de semana. Seguramente tendremos algún otro encuentro en la semana, pero bueno, a él que les haya gustado y los haya disfrutado. Hermoso. Muy lindo, muy bueno, sí, como siempre. Nos vemos el próximo sábado. Bueno, dale. Chao, Yo Nos me la vemos. anoto. Chao. Ahí si quiere participar, Enrique, ¿está Leo por ahí? No, se fue Leo. Está Leo. Bueno. Bueno, a ver, yo le paso el teléfono de Rocío. Acá. Bueno, chicos, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos. Chao. Gracias a todos. Chao, igualmente. Ahí apareció Leo.